4. Pedimos ayuda y mataron a mi hijo. Una de las evoluciones más trágicas de la labor policial en los últimos 40 años ha sido la enorme expansión de su papel en el manejo de personas con enfermedades mentales y otras discapacidades psiquiátricas. La policía siempre ha tenido que lidiar con personas con enfermedades mentales, cuyos comportamientos son delictivos o crean una alteración importante del orden público. Con el enorme deterioro de los servicios de salud mental, el número y el alcance de esas interacciones ha cambiado. La policía suele ser la primera agencia implicada tanto en emergencias como en la gestión continua de segmentos de este tipo de población. Aunque la mayoría de esas interacciones son manejadas de manera razonable, muchas terminan en detención, encarcelamiento, lesiones e incluso la muerte. La policía está particularmente poco adaptada para ese papel, habida cuenta de sus otras funciones. Confiar en la policía, las cárceles y las salas de emergencia para manejar a las personas que sufren problemas de salud mental es caro e ineficaz, y apenas contribuye a mejorar su calidad de vida. Estados Unidos es víctima de unos servicios de salud particularmente inapropiados. Aunque las drogas psicoactivas han facilitado la independencia a muchas personas en las últimas décadas, muchas no tienen acceso a los servicios básicos de salud mental, mientras que los servicios permanentes comunitarios son pocos y están lejos. El resultado es que, en una crisis, a los familiares no les queda más remedio que llamar a los servicios de emergencia, y por regla general suele acudir la policía. Egon Bittner, en su estudio clásico de 1967, identificó las difíciles alternativas a las que se enfrentan los agentes cuando acuden a una situación de este tipo. Teóricamente, un agente evalúa la situación y decide si la persona ha de ser llevada a los servicios de emergencia psiquiátrica para un ingreso voluntario o posiblemente involuntario, si ha de detenerla o intenta resolver el problema de manera informal. Por regla general, la policía prefiere la última opción, pero a menudo se ve obligada a optar por una de las otras, porque el comportamiento es grave o parece probable que continúe sin descanso si no se hace algo. En tales casos, el agente debe poner bajo custodia a la persona, a veces contra su voluntad. Esto significa usar la persuasión verbal si es posible, pero de ser necesario, también la fuerza. Los agentes de policía estadounidense matan cientos de personas con enfermedades mentales, PMI en sus siglas en inglés, todos los años, según un recuento llevado a cabo por The Guardian. El Treatment Advocacy Center comprobó la literatura existente sobre encuentros fatales con la policía y estima que 1 de cada 4 personas muertas a manos de la policía tiene una enfermedad mental, lo que se traduce en que tienen 16 veces más probabilidades de perder la vida a manos de la policía que otras personas. Las muertes de PMI presentan unas pocas formas generales. En algunos casos, la policía llega a la escena y encuentra a alguien con algo que parece ser un arma, como un destornillador o un utensilio de cocina. La persona se niega a soltar el objeto y a veces amenaza a la gente o a otros, induciendo a la policía a disparar. Esto puede verse en 3 incidentes recientes grabados en video. En agosto de 2014, Kajem Powell estaba claramente perturbado mentalmente y tenía un cuchillo. Los agentes acudieron al lugar de los hechos y le gritaron órdenes desde varios metros de distancia. Cuando Powell dio unos pasos hacia ellos, le mataron a tiros. En mayo de 2015, la madre de Jason Harrison llamó a los servicios de emergencia pidiendo ayuda para su hijo, que se negaba a tomar su medicación. Cuando llegó la policía, salió de su casa tranquilamente, seguida de su hijo, que llevaba un destornillador. Cuando el agente le vio, empezó a ordenarle a gritos que lo soltara, y segundos después, disparó, matando a Harrison. En diciembre de 2014, la policía de Nueva York mató a un hombre que llevaba un cuchillo con el que había herido a una persona en una escuela religiosa judía, y gritaba frases acerca de matar a los judíos. En el video se ve a miembros de la congregación local intentando calmarlo y suplicando a la policía que no disparara, pero ésta desestabilizó la situación gritando órdenes y apuntando con sus armas. En cada uno de estos casos, los agentes se atuvieron al procedimiento normal para un sospechoso armado, que consiste en gritar órdenes y prepararse para usar la fuerza letal.
aunque la mayoría de ellos había recibido formación sobre cómo calmar la situación en enfrentamientos con PMI. En el Reino Unido y otros lugares donde es menos probable que la policía vaya armada, esta dinámica es menos habitual. La policía usa menos fuerza letal para manejarlos. 3 casos recientes así lo reflejan. En septiembre de 2014, Nicholas Salvador, que sufría esquizofrenia paranoide, decapitó a una vecina y vagó enfurecido por su barrio londinense. Policías locales desarmados se encontraron con el sospechoso y rescataron a unos niños que estaban cerca mientras entablaban conversación con él. Finalmente, llegaron agentes de policía armados y usaron un taser para reducirlo. En agosto de 2014, un hombre que empuñaba un cuchillo en las inmediaciones de Buckingham Palace fue reducido con una taser por la policía en lugar de usar armas de fuego. En 2011, un hombre con un machete fue capturado tras un enfrentamiento de 7 minutos con hasta 30 agentes de policía en el sur de Londres. Los agentes usaron cubos de basura, porras y por último escudos antidisturbios, y al final se le echaron encima y lo redujeron. En cada uno de estos casos, la policía se puso en peligro para intentar resolver la situación sin recurrir a la fuerza letal, aunque habrían tenido justificación legal para usarla. En Estados Unidos, parece probable que alguno de estos incidentes, si no todos, habrían terminado con la muerte de la persona. Otra forma de esta dinámica es el suicidio por poli, en la que un suicida cuenta con la disposición de un agente de policía armado a responder a una amenaza con el uso de la fuerza letal. En estos casos trágicos, los suicidas se arman con pistolas de juguete u otros artefactos inofensivos, con la esperanza de que será suficiente para provocar una respuesta letal de los policías, quienes con excesiva frecuencia complacen sus deseos. En ciertos aspectos, este se presenta como un problema inevitable. Sin embargo, hay que hacer algunas salvedades. Todo este escenario se basa en el supuesto de la persona suicida de que se enfrentará a un agente de policía armado. La dinámica podría ser muy diferente si, por el contrario, la respuesta fuera una persona civil con experiencia de trabajo en los servicios de salud mental o incluso un agente de policía desarmado. El suicidio por poli es sumamente raro en el Reino Unido, donde es improbable que la policía esté armada. Esto no significa que la labor policial en asuntos de salud mental en Reino Unido no presente problemas. El Servicio Nacional de Salud ofrece numerosas opciones para las personas con crisis o con necesidades crónicas de salud mental. La policía tiene instrucciones de llevar a alguien con una crisis de salud mental a un lugar seguro, que podría ser un hospital, un servicio de cuidados comunitarios, o en última instancia, una comisaría de policía. La policía británica se apoya en el Sistema de Agentes de Enlace de Salud Mental, MHLO en sus siglas en inglés, en el que unos pocos agentes reciben una formación amplia y se cuenta con ellos para responder a llamadas difíciles y agilizar los procesos burocráticos entre los proveedores de servicio y la policía. Asimismo, hay enfermeros y enfermeras de salud mental en las salas de recepción de la policía para dar a los agentes de respuesta historiales médicos del paciente y consejos en tiempo real. También están ampliando los equipos de triaje de calle, en los que un enfermero o enfermera acompaña a los agentes de respuesta. La actitud general es de cuidado, en lugar de neutralización de una amenaza. Sin embargo, en la práctica sigue habiendo problemas. Tras varias muertes notorias y otros incidentes mal manejados, una comisión nacional descubrió en 2013 que la formación era inadecuada. Los MHLO no recibían el apoyo necesario por parte de los servicios de policía. Los servicios de salud en las comisarías eran inadecuados. Se usaba demasiada fuerza para reducir a una PMI. Y no siempre había una buena relación de trabajo entre la policía, los hospitales y los profesionales de la salud mental comunitaria. Los estudios indican que entre el 5 y el 20% de todos los incidentes con la policía estadounidense tienen que ver con una PMI, y que esos incidentes tardan más tiempo en ser resueltos y tienen más probabilidades de terminar en detención. Asimismo, el número de PMI encarceladas ha aumentado espectacularmente. La National Alliance on Mental Illness, NAMI,
descubrió que 2 millones de personas ingresan cada año en cárceles estadounidenses. De ellas, el 15% de los hombres y el 30% de las mujeres padecen enfermedades mentales graves. Las mayores instalaciones hospitalarias psiquiátricas en Estados Unidos son la cárcel del Condado de Los Ángeles, la cárcel de Rikers Island en Nueva York y la cárcel del Condado de Cook en Chicago. Las PMI en cárceles y prisiones son 10 veces más que las ingresadas en hospitales públicos. La segunda causa de muerte en cárceles y prisiones es el suicidio. Las cárceles, que por regla general reciben personas directamente desde la custodia policial, tan solo ofrecen revisiones limitadas y una atención psiquiátrica incongruente. NAMI estima que el 83% de las PMI en la cárcel no tienen acceso a los tratamientos que necesitan. Las personas suelen recibir medicación en la cárcel, y en el mejor de los casos, un bote de pastillas y un volante médico cuando son puestas en libertad, lo que lleva a una puerta giratoria de detenciones y estancias breves en la cárcel sin que haya una mejora básica en la salud mental de la persona, que suele ser el origen de los comportamientos que la llevaron a ser arrestada en un principio. En lo esencial, asistimos a la criminalización de la enfermedad mental, donde la policía está en la primera línea de este proceso. Esto es particularmente cierto en lo que atañe a las personas sin hogar o que no tienen acceso a servicios de salud mental de calidad. Ambos grupos de personas han crecido considerablemente en las últimas décadas. Aunque la Ley de Atención Sanitaria Asequible, Affordable Care Act, promete alguna mejora, aún en 2011 más del 60% de las personas que sufrían un problema de salud mental declaraban que no tenían acceso a los servicios de salud mental. Aun cuando se dispone de servicios de salud mental, suelen ser inapropiados. La falta de vivienda e ingresos estables exacerba los problemas de salud mental, hace más difícil el tratamiento y contribuye a la exposición pública de comportamientos asociados a la discapacidad, que en su conjunto contribuyen a la probabilidad de que se llame a la policía. Reducir los servicios sociales y sustituirlos con mecanismos de control social punitivo funciona peor y es más caro. El coste de dar una vivienda a las personas y proporcionarles servicios de salud mental es de hecho más bajo que pasearlas clínicamente por salas de emergencia, refugios para personas sin hogar y cárceles, como han mostrado muchos estudios. El impulso que lleva a la criminalización tiene que ver más con la ideología que con la eficacia. Las personas con enfermedades mentales no son vistas como víctimas de la reestructuración liberal de los servicios de sanidad pública, sino como una peligrosa fuente de alborotos que ha de ser controlada mediante una labor policial intensiva y agresiva. Cualquier intento de reducir los efectos negativos de la labor policial sobre esta población debe impugnar directamente este enfoque ideológico de la labor policial. Reformas. Formación. Las iniciativas para aumentar y mejorar la formación de los agentes intentan varias cosas. En primer lugar, la formación enumera los síntomas del pensamiento y la acción suicida graves y ofrece estrategias para estabilizar a las personas de modo que puedan ser puestas bajo custodia. En segundo lugar, proporciona informaciones sobre los servicios disponibles, tales como las clínicas comunitarias o ambulatorias y las modalidades de acceso a cuidados intensivos de emergencia, incluido el ingreso temporal en una sala de emergencia. Los agentes reciben también formación sobre la naturaleza de las diferentes enfermedades mentales y sobre las estrategias para lidiar con una crisis sin el uso tradicional de la fuerza. Este enfoque tiene varios inconvenientes. En primer lugar, no tiene mucho sentido esperar que un agente de patrulla realice una evaluación clínica significativa de los pacientes sobre el terreno. Aunque la experiencia puede ayudar a los agentes a identificar algunos comportamientos más comunes, no es probable que haya una evaluación sutil y esto podría tener consecuencias importantes para el modo en que el agente enfoca la interacción. Aunque algunas personas podrían responder bien al lenguaje de fijación de límites, otras podrían considerarlo amenazador y volverse agresivas, sobre todo cuando quien lo intenta es un practicante poco avesado. En segundo lugar, en la mayoría de los países hay pocos servicios disponibles, sobre todo para las personas que no están padeciendo crisis graves.
Un número considerable de interacciones policiales son con PMI, con los que se encuentran con cierta regularidad, a menudo en lugares públicos, y suponen más una molestia que una amenaza real para la seguridad pública. Las salas de emergencia no son apropiadas y por regla general no aceptan personas en ese estado. Contarles cuáles son los servicios disponibles, o la falta de los mismos, a menudo solo viene a decir que los agentes están solos y que en cambio tienen que recurrir a soluciones informales o detenciones. Por último, como se ha mencionado en el capítulo 1, la formación policial estándar inculca una mentalidad del guerrero. Se forma a la policía para que vea una amenaza en cualquier encuentro y use su presencia, lenguaje corporal y órdenes verbales para tomar el control y reaccionar rápida y agresivamente ante cualquier amenaza de violencia o la presencia de un arma. Esto va directamente en contra de las mejores prácticas para tratar con las PMI. Los estudios muestran que en realidad los enfoques policiales habituales tienden a aumentar la tensión y a desestabilizar los encuentros. Dar órdenes a gritos y sacar un arma puede llevar a una persona enferma mental a huir o volverse más agresiva. Igualmente problemático resulta con alguien que tiene alucinaciones o un episodio psicótico, que puede ser incapaz de oír, entender u obedecer las órdenes policiales. Esto puede tener consecuencias trágicas. Más recientemente, algunos departamentos han adoptado una formación que hace hincapié en la comunicación, la contención y la coordinación con estructuras de servicio apropiadas como una alternativa al enfoque de mando y control. Aunque esta nueva formación presenta algunas ventajas para manejar las situaciones de tensión, puede conducir a resultados trágicos. Unos agentes de policía en Nueva York usaron precisamente esta medida cuando confrontaron a un hombre judío ortodoxo en un apartamento después de recibir una llamada. Este hombre tenía un pequeño martillo decorativo que se utiliza en ceremonias religiosas. Cuando el hombre intentó abandonar su apartamento en el sótano con el martillo, los agentes trataron de rodearlo, conforme a la formación recibida sobre contención. Sin embargo, cuando el hombre intentó escapar de la contención, dispararon y lo mataron. Más recientemente, la policía en San Francisco utilizó tácticas similares intentando detener a un hombre con un cuchillo que había apuñalado a alguien en las cercanías. Los agentes arrinconaron y rodearon al agresor, le pidieron que soltara el cuchillo y le dispararon 2 cartuchos beanbag, pero intentó huir con el cuchillo en la mano. Entonces los agentes realizaron 15 disparos contra él, acabando con su vida. La contención y un armamento menos letal también pueden conducir a encuentros fatales. No es razonable esperar que agentes que pasan la mayor parte de su tiempo usando métodos agresivos para imponer su autoridad puedan desactivarlos en una situación en la que alguien podría padecer una enfermedad mental y parece ser una amenaza para el agente y otras personas. Este es el motivo por el que muchos encuentros con PMI terminan en una espiral de tensión, incluso cuando los agentes implicados han recibido formación sobre salud mental. Equipos de intervención de crisis. El modelo Memphis depende de un pequeño número de agentes especializados que pueden ser enviados para tratar con una persona que sufre una crisis de salud mental. Estos agentes se vuelven más expertos y experimentados y son más capaces de evaluar la situación con exactitud y dar pasos clínicamente adecuados para reducir la posibilidad de una espiral de tensión. Este modelo ha mostrado signos de éxito en las ciudades que lo han adoptado, pero solo cuando hay servicios de salud mental relevantes en los que pueda apoyarse la policía. El problema es que a menudo estos servicios no existen. Asimismo, sigue siendo un modelo centrado en la policía con una fuerte tendencia a resolver las situaciones con la detención y otros usos de la fuerza. En algunos lugares han intentado mitigar esta tendencia creando equipos de respuesta de crisis que incluyen profesionales de salud mental. Este enfoque es habitual en lugares como Canadá, Reino Unido, Europa y Australia. Agentes con formación especial trabajan con profesionales de la salud mental para responder a llamadas relativas a las PMI. En muchos casos, quienes llevan la iniciativa son los profesionales civiles de la salud mental y la policía solo está presente para intervenir en caso de que sea necesario.
Estos equipos han demostrado buenos resultados tanto en la reducción de detenciones como en el uso de la fuerza, así como en la reducción de las hospitalizaciones, puesto que pueden realizar una evaluación más completa y dar pasos para estabilizar a la persona y conectarla con los servicios ambulatorios apropiados. Equipos de extensión. En algunos lugares, los equipos de extensión se enfrentan a problemas crónicos con las personas con enfermedades mentales en espacios públicos. Algunas son personas sin hogar. Otras viven en viviendas marginales o están en paro y desocupadas, y pasan la mayor parte del tiempo en la calle. A veces esta población puede sufrir crisis agudas de salud mental, pero es mucho más probable que llamen la atención de la policía como fuente de alborotos, que puede cobrar la forma de violaciones de la calidad de vida, como beber y orinar en público, desórdenes públicos o dormir en parques, metros o aceras. En algunas jurisdicciones, los agentes han intentado abordar este problema desarrollando equipos de extensión. Algunos se han diseñado para centrarse en las personas sin hogar, mientras que otros tratan específicamente con las personas con enfermedades mentales. Pero las funciones se solapan. Pero, ¿por qué agentes de policía armados deberían supervisar los dispositivos de extensión para las personas con enfermedades mentales crónicas y sin hogar? Usar policías armados es caro y aporta pocos beneficios. Las y los profesionales de salud mental y de extensión de servicios sociales son perfectamente capaces de realizar ese trabajo, y a diferencia de los equipos basados en la policía, es más probable que construyan relaciones a largo plazo y se ganen la confianza, un componente esencial de la extensión a personas sumamente aisladas con problemas complejos de salud mental y a menudo de adicción a las drogas. La amenaza implícita de uso de la fuerza que plantea la policía hace que esas personas se aíslen más aún y que no reciban la atención adecuada. Además, los equipos civiles son más baratos. Programas de derivación. También ha habido tentativas de derivar PMI para evitar el encarcelamiento. Modelos basados en la policía, como el programa de derivación asistido por las fuerzas del orden, LEAD en sus siglas en inglés, en Seattle, permiten a los agentes identificar a personas que están crónicamente involucradas en actos delictivos y desórdenes menores y asignarlas a programas que intentan abordar su problema subyacente, ya se trate de una cuestión de salud mental, de adicción a las drogas o de pobreza que las ha conducido a actividades en el mercado negro, como el trabajo sexual o el menudeo de drogas. Estos programas han reducido los porcentajes de detenciones y encarcelamientos. Ofrecen algunos servicios nuevos a personas que los necesitan y algo de ayuda a las comunidades. Pero, ¿por qué la policía tiene que realizar labores de guardianes? Encuadrar esto como un asunto policial hace que dependa de la motivación de los agentes para resolver un problema de orden público. Una persona que farfulla para sí misma con ropas desaliñadas y fétidas en un barrio de tiendas de alto nivel tiene más probabilidades de llamar la atención continua de la policía que un adolescente suicida sin hogar escondido debajo de un puente. Ambos necesitan servicios, pero es mucho menos probable que la policía encuentre al o la adolescente y menos probable que aborde ese encuentro como algo motivado por un caso de salud mental. Los profesionales de extensión en salud mental probablemente verán al o la adolescente suicida como un caso de riesgo grave y darán pasos para estabilizarlo. Otra evolución importante ha sido el surgimiento de un amplio abanico de tribunales de salud mental. El propósito de esos tribunales especializados consiste en derivar PMI de la cárcel y conectarlos con los servicios adecuados, combinados con la supervisión y la amenaza de posible encarcelamiento en caso de no cumplir con los objetivos del programa y las directivas del tribunal. Los jueces tienden a asumir un papel activo en la supervisión y en recompensar los progresos. Para algunos acusados, esto representa un camino raro e importante hacia la estabilidad. El funcionamiento de estos tribunales no es mucho más barato que el de los tribunales de faltas, pero reducen el número de personas que ingresan en la cárcel, que resulta enormemente cara. Debido al elevado movimiento, el funcionamiento de las cárceles preventivas es mucho más caro que el de los penales,
con un coste por cama que llega a alcanzar los $200,000 anuales o más. Sin embargo, estos tribunales se apoyan en la amenaza constante de sanciones penales. Las personas incapaces de cumplir los planes de gestión de su caso pueden ser encarceladas, puesto que, con frecuencia, la condición para poder recibir tratamiento es admitir su culpabilidad. Asimismo, solo pueden tener acceso a los servicios que ofrece el tribunal si han sido detenidas, lo que se traduce en que muchas personas que necesitan esos servicios sigan siendo incapaces de conseguirlos. Como sucede con el programa LEAD, el interés se concentra en disminuir las molestias y ahorrar dinero, en vez de desarrollar un sistema racional para proporcionar la atención psiquiátrica necesaria. Alternativas. Nunca podemos eliminar por completo las interacciones entre la policía y las PMI. De hecho, hace falta una mayor formación para todos los agentes e incluso la participación de algunos agentes en algunos escenarios de crisis. Sin embargo, la situación que tenemos hoy representa una enorme criminalización de la enfermedad mental. Este sistema no precisa que individualmente los agentes tengan prejuicios contra las PMI o abusen de sus facultades discrecionales, algo que, según los estudios, no suelen hacer. Tan solo precisa que tengamos un sistema de salud mental fundamentalmente viciado, que es incapaz de dar una atención adecuada a las personas, que es el que tenemos. Esto se traduce en que la responsabilidad de tratar con personas en crisis recae indefectiblemente sobre la policía, les guste o no. Sí, los equipos de respuesta de crisis, los tribunales especializados y la mejora de la formación pueden reducir el impacto del sistema de justicia criminal sobre las personas con enfermedades mentales, pero no pueden sustituir a un sistema de salud mental racional y funcional. Los agentes de policía y los responsables políticos atentos lo saben perfectamente. Muchos consideran las interacciones con las PMI uno de los aspectos menos deseables y más tensos de su trabajo. Muchos sienten una profunda frustración ante las puertas giratorias de visitas a las salas de emergencia, cárceles preventivas y calabozos de la policía, que nunca parecen resolver el problema. Con demasiada frecuencia se ven obligados a detener a una persona porque un hospital, una clínica u otro programa no están disponibles o no quieren aceptarla. Los dirigentes policiales también están empezando a alzar la voz, como el ex jefe de policía Michael Biasotti de New Windsor, Nueva York. Como presidente de la Asociación de Jefes de Policía del Estado de Nueva York, respaldó las medidas que aumentan la financiación de los servicios de salud mental y destacó la irracionalidad de internar a 350,000 PMI en penales y cárceles. Señaló también, un verdadero programa de derivación ampliaría los servicios a las personas con enfermedades mentales graves y éstas recibirían tratamiento antes de que la policía llame a su puerta, antes de que comparezcan ante un juez y antes de que terminen en la cárcel. Un aumento de los servicios significa menos implicación con el sistema de justicia criminal y una mejora de la calidad de vida para aquellas personas con enfermedades mentales y sus familias. Mike Koval, jefe del Cuerpo de Policía de Madison, Wisconsin, ha pasado años defendiendo servicios de salud mental comunitarios a raíz de las muertes de PMI a manos de la policía. Es consciente de que incluso con una formación mejorada y una respuesta especializada, sigue habiendo límites a lo que la policía puede hacer. Los desafíos singulares que suponen esas llamadas terminarán con resultados trágicos a no ser que haya un compromiso de ofrecer intervenciones más proactivas, preventivas y colaborativas antes de que los problemas de salud mental de una persona lleguen a niveles críticos. Incluso llegó a recibir el permiso de la ciudad de Madison para demandar al Estado por el cierre de una clínica de salud mental, pues sostenía que la pérdida de sus servicios desviaba considerables recursos policiales del patrullaje, toda vez que los agentes se veían obligados a transportar personas a largas distancias. Según el Instituto de Salud Mental de Florida, las personas crónicamente enfermas son una de las principales fuentes de gasto para el sistema de justicia criminal. Su estudio identificó 97 delincuentes crónicos que durante 5 años fueron responsables de 2,200 detenciones, 27,000 días de cárcel y 13,000 días en unidades de crisis, hospitales del Estado y salas de emergencia.
El coste para los contribuyentes debido únicamente a esas personas fue de cerca de $13 millones o $275,000 anuales por persona con enfermedades mentales. En el condado de Miami-Dade, unos 1,400 reclusos toman medicamentos psiquiátricos, lo que convierte al sistema penitenciario en el principal almacén para PMI en Florida. Allí, la atención psiquiátrica cuesta a los contribuyentes $80 millones anuales. El Vera Institute of Justice descubrió que el encarcelamiento de PMI supone entre 2 y 3 veces más que lo que cuesta el tratamiento comunitario. En vez de dedicarse a canalizar cantidades crecientes de dinero a unidades especializadas de policía y a la mejora de los servicios de salud mental en centros de detención y penales, necesitamos una renovación fundamental de nuestros sistemas de salud mental. Ha habido recortes de miles de millones de dólares en los servicios públicos de salud mental en las últimas décadas, a medida que los estados han ido cerrando hospitales caros y mal gestionados, pero no han financiado como debían los servicios comunitarios apropiados. En vez de confiar en los tratamientos forzosos, deberíamos ofrecer un acceso fácil a servicios comunitarios diferenciados y culturalmente apropiados conforme a las necesidades. Incluso las personas con graves discapacidades pueden vivir de forma independiente y con un impacto limitado sobre la comunidad con cuidados de apoyo a largo plazo, en condiciones de vida estables. En algunos lugares están intentando moverse en esa dirección. Los responsables políticos de Miami están intentando transformar un hospital cerrado en un núcleo de rehabilitación para personas con enfermedades mentales graves. Las instalaciones proporcionarían espacios seguros de acogida, instalaciones de tratamiento y acceso a viviendas temporales. Aunque este es un paso en la buena dirección, sigue sin ofrecer vivienda estable a largo plazo con servicios médicos de apoyo apropiados. Asimismo, parte de las instalaciones se utilizarán para albergar un tribunal de salud mental, unos recursos que tendrían mejor empleo en vivienda y servicios sociales. Hay que dedicar una atención especial a los servicios para las personas con problemas graves, tales como la esquizofrenia, que si no recibe tratamiento, puede derivar en un significativo comportamiento antisocial e incluso potencialmente peligroso. Dar su medicación a esas personas y enviarlas a un refugio para personas sin hogar o a un albergue no es apropiado. Sin estabilidad y apoyo, es más probable que los pacientes dejen de tomar su medicación. Un entorno doméstico seguro y alentador tiene más probabilidades de generar estabilidad que el encarcelamiento o un tratamiento farmacológico forzado. Para aquellas personas que están sin hogar y han dejado de tomar su medicación, necesitamos equipos civiles de extensión y acceso a espacios seguros de acogida. Finalmente, cuando las personas sufren una crisis grave de salud mental, siempre debemos intentar abordar la situación de la manera menos beligerante posible. Los profesionales civiles de respuesta deben ser la elección por defecto. Suponen una amenaza mínima para las PMI y es muy poco probable que su intervención provoque una espiral de tensión. Sí, esas interacciones pueden ser peligrosas, pero las personas formadas y con experiencia en el trato con PMI conocen esos riesgos y disponen de técnicas para lidiar con ellos. Incluso en los hospitales psiquiátricos del estado que contienen a personas con un historial de violencia, por regla general, el personal es capaz de manejar a los pacientes con un mínimo de violencia. Se usa la fuerza y en ocasiones de forma excesiva, pero que un equipo con buena formación provoque una muerte es mucho menos probable que en el caso de un agente de policía armado.